Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan, la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hola de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí y por las felicitaciones que me enviáis por redes sociales. No sabéis lo que se agradece, ¿no? El apoyo cuando uno hace este tipo de cosas y, bueno, un poco la sensación que tiene que se tira a una piscina y no sabe si hay agua. Así que, bueno, por lo menos parece que algún charco hay por lo que me llega. Muchísimas gracias. Como siempre, pues me apasiona compartir mi conocimiento porque creo que el amor y el conocimiento, cuanto más se dan, pues más se tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a seguir hablando de todo esto que me apasiona, que es el trauma, el apego y todo lo relacionado con la neurobiología. Voy a hacer una serie de podcasts sobre los diferentes circuitos emocionales que componen mi modelo Parcube. Pero claro, cuando iba a hacerlo me di cuenta de que no había hablado de mi modelo Parcube. O al menos sí que he hablado del modelo Parcube y la psicopatología, pero no he explicado un poco de forma global cómo entiendo yo lo que es el funcionamiento del trauma, del apego, del cerebro. Bueno, lo primero que quiero diferenciar bien es la diferencia entre un modelo y un método. Para mí es muy importante esta diferencia. Para mí no es banal. ¿Por qué? Porque un modelo es una forma que tendremos de, digamos, más conceptualizar o entender el funcionamiento de un sistema. Un modelo es una forma que, digamos, podríamos tener un modelo sobre la psicopatología o podemos tener un modelo sobre cómo funciona el cerebro, que por supuesto se va modificando con el tiempo porque hay avances técnicos, científicos, que nos van haciendo aprender cosas nuevas y cosas que sabíamos, pues lógicamente las cambiamos, vamos incorporando cosas nuevas. Entonces me gusta decir que Parcube es un modelo porque es una forma de entender el funcionamiento de la psicopatología, del trauma, del apego y cómo los aprendizajes emocionales que tenemos en los primeros años de vida van a determinar nuestra forma de ver el mundo toda nuestra vida. En este modelo pues se incluirían, pues, por ejemplo, lo que serían los funcionamientos del cerebro, todas las teorías conexionistas del cerebro, todo lo que tiene relación con los neurotransmisores, de cómo el cerebro se comunica por neurotransmisores, cómo el cerebro se comunica también por ondas eléctricas, cómo ese tipo de neurotransmisores y de ondas que tengamos van a determinar la forma en que percibimos la realidad. Fijaros que esto está muy entroncado con lo que es la filosofía. Yo, mi título de psicólogo pone primero licenciado en filosofía y letras. Y cuando viene alguien a la consulta y dice, pero tú eres filósofo, digo, no, no, yo soy psicólogo, pero debajo pone sección psicología. Porque la psicología hasta ahora provenía de la filosofía y hasta hace muy pocos años la psicología se daba dentro de lo que era el plan de estudio de la filosofía. De hecho, en los institutos sigue siendo así. Cuando hay asignaturas de psicología la dan personas que han estudiado filosofía. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco la filosofía se ha estado basando en ese tipo de modelos. Y dentro de esos modelos tenemos dos pilares. Uno, la epistemología y otro que es la fenomenología. Si queréis ya apagar el podcast, podéis hacerlo, porque ya sé que se me está yendo la pinza, pero bueno, ya sabéis que me encanta profundizar en temas que son, bueno, profundos. La epistemología es la forma en que tenemos de conocer. Y esta epistemología va a estar muy basada en el funcionamiento de nuestros neurotransmisores y de nuestras ondas eléctricas. ¿Por qué? Porque si una persona tiene poca dopamina, por ejemplo, lo que le va a ocurrir es que va a tener una sensación de falta de interés, de falta de ganas de hacer cosas, apatía, alexitimia, anedonia, no va a sentir placer, no va a sentir nada. Entonces, si yo tengo unos niveles bajos de dopamina, como por ejemplo le podría pasar a una persona que tenga un trastorno bipolar, voy a ver el mundo de una forma triste, gris, opaca. Pero si tengo un exceso de dopamina, lo que puedo tener es un brote psicótico o un brote maníaco. Es decir, voy a estar en situaciones en las cuales me voy a poner en riesgo, no voy a tener control sobre los impulsos, voy a ser excesivamente optimista. Es decir, el nivel de neurotransmisores que tengamos va a determinar en cómo percibimos el mundo. Y esto lo podemos trasladar a tener bajos niveles de noradrenalina,
que entonces lo que haría es que estemos aburridos, apáticos, no podríamos concentrarnos, o niveles muy altos de noradrenalina, donde estaríamos extremadamente asustados. Con la serotonina ocurrir igual, bajos niveles de serotonina nos van a dar sensaciones de tristeza, sensaciones de que todo es gris. Si tenemos niveles excesivos de serotonina vamos a ser extremadamente rígidos, controladores. Con las ondas eléctricas ocurre algo parecido. El cerebro tiene varios tipos de ondas eléctricas. Si por ejemplo tenemos un exceso de Z, que es uno de los tipos de ondas, pues vamos a ver todo como disociado, como fuera de la realidad. Si tenemos un exceso de ondas beta, lo que vamos a tener es un exceso de nerviosismo, de ansiedad. Por lo tanto, insisto, la epistemología es cómo conocemos y esto está vinculado directamente al funcionamiento de nuestro sistema nervioso, tanto central como autónomo, tanto al sistema nervioso de simpático-parasimpático como a todo el sistema de percepción de la realidad que tenemos a nivel cerebral. Por eso las personas que tienen un ictus o que tengan una demencia senil perciben la realidad de una forma diferente a otras personas que no hayan tenido eso. Una persona que tiene demencia senil, su cuerpo sigue estando ahí, pero su forma de percibir la realidad varía radicalmente. Por ejemplo, puede no reconocer a las personas que quiere. Y por otro lado, dije que teníamos la fenomenología. La fenomenología es la forma en que percibimos la realidad. Por ejemplo, podemos ir a ver un cuadro, tú y yo, y a mí me puede parecer un cuadro precioso y a ti te puede parecer un cuadro horrible. Los dos estamos viendo el mismo cuadro, pero a cada uno nos parece algo diferente. Y esta forma de percibirlo viene determinado por características genéticas, hormonales, pero también de aprendizaje. Y esto es una cosa que utilizamos muchísimo en terapia, cuando por ejemplo utilizamos cartas con imágenes y le decimos a las personas que nos describan qué está ocurriendo en esa carta, o le decimos que elija unas cartas para explicarnos algo que le ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la forma que va a tener esa persona de percibir lo que se ve en esas cartas, la fenomenología, va a estar muy influenciada por sus propias experiencias personales. Así que aquí tendríamos lo que sería un modelo, una forma de entender cómo funciona el cerebro humano, y esto lo podríamos trasladar, como hice en otros podcasts, a la relación, por ejemplo, del apego y la psicopatología. Pero además, gusta decir que Parcube es también un método. Y cuando hablamos de un método ya no estamos hablando de filosofía, ya estamos hablando de ciencia. Ya estamos hablando de una forma de intervenir, una forma de modificar, una forma de hacer que lo que la persona viva, su realidad, sea más adaptativa a sus necesidades o a las necesidades de las personas que están alrededor. ¿Por qué decimos que es un método? Porque aquí es donde empezamos a cambiar la forma en que la persona percibe la realidad. Podemos cambiarla con medicación, que es lo que hace un psiquiatra o un médico cuando da una medicación y cambia los neurotransmisores. Podemos cambiarlo con neurofeedback, que es lo que hacemos cuando queremos cambiar las ondas cerebrales, pero también podemos cambiarlo con la terapia. Cuando nosotros hacemos terapia, no solo estamos cambiando la forma de la persona de ver el mundo, también estamos cambiando su neurobiología, indefectiblemente. Si yo voy a un terapeuta y el terapeuta me calma, pues obviamente estoy produciendo neurotransmisores que producen calma y bienestar. A veces es necesaria esa medicación, no podemos trabajar con una persona que esté llorando desconsolada en la consulta o que esté maníaca, y otras veces pues podemos intervenir sin esa medicación. De hecho, muchas veces intervenimos y lo que hacemos es que ayudamos a la persona que poco a poco pueda reducir esa medicación. Entonces el método es una forma de intervención y el modelo Parcube interviene con varias herramientas, como son las cartas terapéuticas, interviene también pues ya conceptualizando el caso con el triángulo del trauma, que la persona pueda entender qué le está ocurriendo. Cuando hacemos psicoeducación le explicamos el funcionamiento del cerebro. Cuando cogemos y reprocesamos información que está ahí traumática, disfuncional, y le hacemos a la persona revivir lo que vivió, pero con una figura de apego que es el terapeuta, ahí estamos interviniendo. Hay muchos sistemas terapéuticos que tienen un modelo, pero no tienen un método, y hay algunos que tienen un método, pero no tienen un modelo. A mí me gusta decir que nosotros tenemos un modelo y un método. Bien, dicho esto, ¿en qué consiste el modelo Parcube y en qué se basa este método de intervención? Pues se basa en que si en la infancia se activa un circuito que se llama el circuito del pánico, que es idéntico al circuito del apego que describió Bowlby, se van a dar una serie de circunstancias neurobiológicas que van a hacer que la persona sienta mucho malestar
Y ese malestar, esos cambios neurobiológicos van a producir a su vez otros circuitos que van a estar relacionados con el miedo. Van a hacer que la persona tenga miedo, perciba el mundo como un lugar peligroso. Pues van a sentir rabia, indefectiblemente van a sentir rabia. Y esa rabia puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro, de tal manera que la persona puede agredir a los demás, o puede autolesionarse, o puede quedarse frustrada, y a su vez va a dar lugar a dos emociones interpersonales que vienen de los animales, pero que nosotros hemos hiperdesarrollado, que son la culpa y la vergüenza. Así que en los próximos podcasts voy a ir desarrollando una por una estos diferentes circuitos emocionales. Solamente adelantaros que por qué digo que el pánico y el apego es lo mismo. Porque hay mucha confusión respecto al apego, ya lo explicaré en el próximo podcast. Apego no es cariño, apego es seguridad. El circuito del apego se activa cuando nos sentimos en peligro. Una cosa es el apego y otra cosa es la conexión. Podemos conectar con alguien que incluso que nos caiga bien, pero que a lo mejor no puede ser una buena figura de apego. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar una figura de apego vamos a buscar a alguien que nos dé seguridad. Incluso podemos buscar esa seguridad en alguien que hasta nos cae mal. Puede decir, mira Manolo, no te soporto, pero como tengo un caso muy difícil, pues te voy a pedir ayuda, porque creo que eres la persona que puedes ayudarme. Yo en ese momento me convierto en una figura de apego, pero eso no significa que yo le vaya a dar afecto o le voy a dar cariño, le voy a dar seguridad. De hecho, como veremos, gran parte de los traumas que tenemos vienen porque los padres dan demasiado cariño y dan demasiada seguridad, sobreprotegen y no dan apego, no dan esa sensación de seguridad que necesitamos. Cuando no hay esa seguridad, pues lógicamente hay miedo. El pánico, el circuito del pánico o la activación del circuito del apego siempre van unidos a el miedo. De hecho, lo que Bowlby defendía es que cuando el niño no siente esa necesidad de apegarse, se puede dedicar a explorar. Cuando exploramos, jugamos, no hay miedo. Entonces, el miedo siempre va acompañado del apego. Y cuando hay miedo, hay rabia. Y fijaros qué sutil es esto, porque el miedo y la rabia son dos emociones que son distintas, pero que se parecen muchísimo. Se parecen mucho en la forma en que las sentimos porque las dos provocan ansiedad, pero también se parecen mucho a nivel neurobiológico porque ambas producen un aumento de aceleración del sistema simpático, producen adrenalina, cortisol, hormonas del estrés, producen taquicardia. Y de hecho, una de las cosas que yo defiendo en mi modelo es que personas que tienen ataques de pánico o TOC pueden confundir la rabia con el miedo, porque realmente es que se parecen mucho, pero son, como podéis imaginar, completamente distintas. Pero sí es verdad que tanto la rabia como el miedo lo que buscan es protegernos, aprender de que algo que nos ha hecho daño no vuelva a repetirse. Nos pide que nos pongamos a salvo, que nos alejemos. Lógicamente, si se activa ese miedo y esa rabia, si la figura que me ha hecho daño es mi propia figura de apego, puede hacer que yo me quiera proteger de esa propia figura de apego. Es decir, que yo busque seguridad alejándome de esa figura de apego, lo cual es completamente antibiológico. Pero muchos lo hacemos así. Y estas personas son los que llamamos de apego evitativo. Otras personas pueden sentir que la única persona que les puede dar esa seguridad es esa figura de apego, que a lo mejor es maltratadora. Y van a vincularse como sea con esa figura. Bien dominándolas, controlándolas, o bien siendo frágiles. Y entonces hablaríamos de apego ansioso. La culpa y la vergüenza son dos emociones interpersonales que son producto de las experiencias que hemos tenido anteriormente, en el sentido de que una culpa y una vergüenza adecuada en unos niveles óptimos es adaptativa. Pero cuando es excesiva, bien porque carecemos de ella, carecemos de culpa o de vergüenza, o bien porque hay un déficit, ya se convierte en patológica. La culpa, como explicaré, se relaciona más con lo que yo he hecho, con una acción. Está más relacionada con la justicia, con la perfección. Mientras que la vergüenza se refiere más a quién soy. Es como si es algo que me hace en mí que sea defectuoso y se siente. Ocupa todo mi espacio. ¿Por qué son tan importantes estos 5 circuitos emocionales en todo el proceso psicopatológico? Porque el momento que vamos a tener más neuronas en toda nuestra vida van a ser a los 6-7 años. A partir de ahí se va a producir un fenómeno que se llama poda neuronal y cada vez vamos a tener menos neuronas. Con lo cual un niño de 5 o 6 años va a aprender a montar en bicicleta, va a aprender a andar, va a aprender varios idiomas sin acento,
pero también va a aprender todo lo que es el aprendizaje emocional. Así que esa forma de ver el mundo va a estar ahí y va a determinar cómo percibe la realidad, esa fenomenología y esa epistemología el resto de su vida. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Nuestro trabajo consiste en ayudar a la persona a que se pueda ver desde fuera, como si se pudiera ver a sí misma en un espejo, sin juzgarse, y de algún modo pudiera darse cuenta de que eso que aprendió, con lo que se identifica, no es él o no es ella, sino que es algo que adquirió en un momento determinado y que es lo que siente. ¿Por qué? Porque para nosotros saber quiénes somos, necesitamos tener lo que llamamos la memoria autobiográfica. Necesitamos tener pensamiento y tener emociones. Y para poder construir una realidad, para poder sentir una percepción de continuidad en nuestra vida, en quienes somos, necesitamos identificarnos con esos pensamientos y con esas emociones. Pero cuidado, y aquí es donde está la trampa. Nosotros no somos ni nuestro pensamiento ni somos nuestra emoción. Hay un órgano que es el corte cingulado, que está en el cerebro, que es como una especie de puente entre las zonas más profundas del cerebro y las zonas más superiores, más recientes evolutivamente, que hace que nosotros nos identifiquemos con ese pensamiento y con esa emoción, pero no somos eso. Con lo cual, si yo puedo ayudar a la persona a separarse de sí, le puedo ayudar a revivir eso que vivió desde la perspectiva que tiene ahora, con una figura de apego que es el terapeuta, que en su momento no pudo estar, o incluso fue la agresora, la persona va a tener una forma de poder cambiar esa sinapsis, de poder cambiar la forma en que percibe la realidad, la forma en que ve la realidad, y va a tener muchísimas más herramientas para no actuar de una forma automática. Es decir, nosotros lo que vamos a ayudar a la persona es a dos cosas. Una, a funcionar de una forma mucho más reflexiva, y dos, a percibir la realidad a través del lenguaje de un modo diferente. ¿Por qué a través del lenguaje? Porque aunque os parezca mentira, nuestra forma de realidad, de ver la realidad, está determinada por la forma en la que nos hablamos. Con lo cual, si nosotros podemos ayudar a la persona a cambiar su diálogo interno, le ayudamos a cambiar esa fenomenología. Fijaros qué interesante. No solo voy a cambiar la sinapsis o la forma en que las neuronas se comunican, o voy a desactivar redes neuronales que estaban activadas teniendo miedo a algo, porque a los 5 años me pasó algo, y entonces aquí cambio la epistemología, sino que también voy a cambiar el lenguaje de la persona. Le voy a ayudar a que tenga un lenguaje que sea más adaptativo, más funcional a lo que necesite en este momento. Y por lo tanto también voy a cambiar la fenomenología, la forma en que percibe la realidad. Haciendo estas dos cosas, os aseguro que las personas se sienten muchísimo más libres, porque ya pueden reflexionar, no actúan de forma automática, de forma rígida o de forma impulsiva, porque ahora ya tienen la capacidad de poder observarse a sí mismos y poder reflexionar. Fijaros que el mayor factor de salud mental que existe es la capacidad de reflexión. Cuanta menor capacidad de reflexión hay, mayor psicopatología. Y esta falta de reflexión puede ir bien o ser muy rígidos, muy controladores, o ser muy impulsivos. Al ayudar a la persona a poder reflexionar, le estamos ayudando a poder percibir el mundo de un modo diferente y a poder valorar el mundo de un modo diferente. Esto es lo que conocemos como salud mental. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Espero transmitiros un poquito de la pasión que a mí me provoca todo esto, el entender el funcionamiento del cerebro y sobre todo el poder ayudar a otras personas. Porque no olvidéis que todos los estudios indican que lo que hace más feliz a un ser humano no es el dinero, no es tener un buen coche, es poder ayudar a otras personas. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.